Hola amigos de Medicina Extraordinaria, soy el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico, y hoy día vamos a hablar de nuestra carta de presentación, el embellecimiento del rostro. El rostro es nuestra carta de presentación. Exponemos a otras personas nuestro rostro. Y los cirujanos plásticos lo que tratamos de hacer es, cuando viene un paciente y nos pide alguna sugerencia del rostro, es embellecerlo. El contorno del rostro no debe ser ni muy gordo ni muy flaco. Y aunque la tendencia actual y lo que nos piden más es adelgazar, hay los dos extremos. Las personas que quieren que su rostro se vea más delgado y más estilizado, y por otro, las personas muy delgadas que desean que su rostro esté un poco más llenito porque ya no se ve agradable una persona con un rostro muy delgado. Entonces vamos a ver los dos extremos. Primero hablemos del afinamiento del rostro o el afinamiento facial. En realidad no es una sola técnica, son 2 o 3 técnicas que se conjugan y lo que logran es que esta zona del rostro en hombres y mujeres son bonitos, unos pómulos levantados, pero no es tan bonito que esto esté muy cachetoncito. Entonces eso hacemos, levantar los pómulos, que se vean más levantados, y afinar la zona que acá en el Perú decimos los cachetes, o el carrillo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Son en general 2 cosas. Uno es la bichectomía. La bolita de Bichat, como ya hemos hablado varias veces, es una bola de grasa que tenemos en esta zona, en la zona del cachete o del carrillo, que se retira de manera muy sencilla, pero sabiendo la anatomía de la persona, haciendo un pequeño corte de 1 centímetro en la zona interna del carrillo facial. Cortamos y de ahí llegamos directamente a la zona de la bolita de Bichat y la retiramos. Atingencias. La primera es que no todas las personas son tributarias o no a todos les queda bien retirar la bola de Bichat. Porque cuando uno es más mayor, el colágeno de la piel se pierde y más o menos a partir de 35 años, antes de operarse, tiene que consultar bien y ser bien evaluado por su cirujano plástico para que le diga que le va a ir bien. Segundo, hay que pensar también en la arcada dentaria, los dientes. Porque a veces tenemos que nos han sacado los dientes, las muelas del juicio. Entonces, si a eso sumamos sacar el Bichat, se nos va a hundir demasiado esta zona de la cara y nos va a ver ya tan delgado que no se nos va a ver saludables. Sin embargo, en la mayoría de personas, desde los 18 o 20 años hasta los 35, se les ve muy bien un rostro adelgazado sin las bolitas de Bichat. ¿Trae alguna consecuencia mala para nuestra vida o el funcionamiento de nuestra masticación o nuestra deglución? O sea, masticar o comer, en realidad no. Es un rezago de épocas anteriores. Esa bolita de Bichat prácticamente no tiene utilidad. Pero esa es una parte, esta zona. Ahora, también hay que adelgazar y hay muchas personas que también tienen la zona nosotros le llamamos marco facial, esta zona de acá, gordita. Entonces, para esos casos lo que hacemos también es una lipo, generalmente lo hacemos con láser, de esa zona. Con mucho cuidado porque en la cara hay demasiados nervios que controlan no solo nuestra mímica, sino nuestros movimientos, o sea, nuestros gestos cuando nos expresamos y también que todo esté en su lugar, porque hay unos nervios por acá que si los tocamos hace que la cara se caiga, todo eso hay que evitar. Se hacen unos pequeños agujeritos detrás de las orejas, otros por acá, no son ni de medio centímetro, por ahí introducimos el láser y aspiramos la grasa del marco facial, que también puede ser sumado a aspirar la grasa de la papada. Entonces, si retiramos la papada, retiramos el marco facial y la bolita de Bichat, estamos haciendo un afinamiento facial completo, en el cual el cambio va a ser muy notorio y se va a ver un rostro más adelgazado, más joven, porque delgadez se relaciona mucho con juventud, y se va a ver más agraciada la persona. Una apariencia que ahora se estila mucho, de fitness, de que hace mucho deporte, de que el rostro lo tiene delgado y joven. Si operamos todas esas cosas a la vez, más o menos 1 hora y media, es una operación corta, se va a moretear un poco por la zona del cuello y hay que usar una mentonera que es una especie de faja de rostro, que la faja de rostro la va a usar
Yo recomiendo 21 días, o sea, 3 semanas, la primera semana todo el día y después otras 2 semanas o 3, inclusive dependiendo del rostro, solo en las noches o solo cuando esté en su casa. Puede hacer sus actividades diarias normalmente, sin embargo, cuando llega a su casa se la pone por 2 o 3 semanas más. Y ese es el afinamiento del rostro. ¿Puede ser solo afinar la papada? Sí, puede ser solo la papada, si la persona necesita solo la papada, o puede ser solo el bichat, o puede ser solo el afinamiento del rostro, o todas las técnicas en conjunto. Depende de cada persona, depende qué tan delgado se quiera ver y depende si le va a quedar bien la mezcla de estas condiciones. Hay complicaciones de cada cirugía, hay que tener cuidado, como les digo siempre, vayan a su cirujano plástico para que les opere. Esta operación debe ser hecha por un cirujano plástico. No es recomendable tampoco que lo haga un médico general o que lo haga un dermatólogo, en este caso son cirugías que las debe hacer el cirujano plástico. Ahora vamos al otro extremo. Entonces ya no tenemos una persona que está cachetoncito y que se quiere adelgazar, sino estamos a una persona muy delgada. Y es propio también no solamente de estar muy delgado, sino también, por ejemplo, de algunas enfermedades. Cuando la persona le retiran por alguna causa todas las muelas del juicio, ya no hay el sostén en esta zona y se hunde. También eso es característico de que se hunda esta zona. O la persona es muy delgada, siempre ha sido delgada y ya no se ve tan bien. En esos casos hay 2 soluciones y la solución por lo general es rellenar. Y rellenar con 2 sustancias, o ácido hialurónico, que es un químico que va muy bien, que dura 1 año y no es una operación, se inyecta nomás en las zonas que queremos, o la otra, hacer una lipotransferencia, que ya es una operación mínima, una operación pequeña. Como para toda operación y como para los casos anteriores, tiene que hacerse el paciente su riesgo cardiológico, sus exámenes de sangre, y el día de la cirugía, que la debe hacer un cirujano plástico, no otra especialidad, el cirujano va a tomar grasa de la zona que es más apropiada. Por lo general, la grasa más apropiada o que se parece más al rostro es la grasa que está en la zona abdominal, que los adipocitos son pequeñitos y pueden ser introducidos en la cara sin problema. Cuando ponemos grasa para el rostro, en realidad ponemos muy poco. Depende de la persona, pero en casos muy extremos yo he puesto menos de medio vaso, 60 centímetros de grasa. 60 centímetros de grasa es, si nos imaginamos en un vaso de agua, la 4ª parte. En realidad es muy poco. Se saca con unas agujas que se llaman cánulas, agujas muy pequeñitas, no son como las de liposucción, digamos que son como la miniatura de las de liposucción, porque son muy pequeñitas. Y luego esas, con otras agujas, sin corte en el rostro, se introducen en el rostro. Esas agujas también son romas, es decir, no tienen punta. La indicación y la tecnología actual y los estudios actuales nos dicen que lo introduzcamos con microcánulas, se llaman unas agujitas sin punta, para no lesionar los vasos sanguíneos. Y esto es muy importante porque va a evitar moretones, va a evitar que la grasa o el ácido hialurónico se introduzca donde no debe ser y el resultado va a ser mejor. ¿Dónde ponemos la grasa en el rostro para dar una apariencia de un poco más gordito? Depende de la persona, generalmente esto es lo que se hunde. Aquí ponemos, a veces ponemos un poco más en el pómulo sin exagerar, una cosa natural, y va a quedar muy bien y la persona va a obtener un rostro, aun cuando más gordito, pero más saludable. Los 2 extremos van a depender de usted, de lo que desee y lo que le sugiera su cirujano plástico. Se despide de usted, su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. Hasta la próxima con Medicina Extraordinaria.